Hola a todos, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase. Bueno, dejando atrás los niveles de enfoque terapéutico, pasamos al principal problema clínico que van a enfrentar en geriatría, que es la presencia de polifarmacia. Esta se define típicamente como el uso de 5 o más fármacos, y si es 10 o más fármacos la consideramos como polifarmacia excesiva. La polifarmacia es en sí misma un síndrome geriátrico. Esta no es solo un número, sino que es la consecuencia de la vulnerabilidad farmacocinética, farmacodinámica que revisamos anteriormente, que puede estar en un contexto de múltiples patologías y la presencia de fragilidad. Es vital tener el enfoque correcto. Históricamente se ha tenido la visión incorrecta de que la polifarmacia se deba, entre comillas, la ignorancia del paciente que se automedica, o a la facilidad del médico, que es indicar un medicamento para cada queja. Hoy en día entendemos que es un problema de salud pública y un problema sistémico. La asistencia a múltiples especialistas, guías no coordinadas, así que el enfoque debe ser promover la educación y el empoderamiento del paciente, respetando siempre los principios bioéticos de autonomía y de no maleficencia. Nosotros como personal de salud tenemos un rol activo en el manejo de la polifarmacia, en donde la elección del fármaco es decisión del médico, que está basada en la evidencia y en el pronóstico del paciente, aunque se debe consensuar con el paciente, por ejemplo, considerando factores socioeconómicos para ver si puede costear el medicamento, si entiende las indicaciones, pero el paciente no debe prescribir. Así que, un buen clínico no solo prescribe, sino que también debe ser un desprescriptor. Ustedes como futuros médicos tienen como deber ajustar dosis, ya sea por función renal, de prescribir fármacos inapropiados o cambiar alternativas más seguras. Entonces debemos entender qué es lo que lleva al paciente a esta situación de polifarmacia. Hay factores de riesgo sociales y sistémicos muy claros que nos van a alertar sobre un paciente de alto riesgo, y esto es lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. Una vez que entendemos qué es la polifarmacia, debemos saber cómo identificar al paciente de alto riesgo. La polifarmacia es una red compleja de factores. Están los factores clínicos como la edad avanzada y las múltiples enfermedades, que son la base biológica, y esto es inevitable. También, como mencionaba, están los factores sistémicos, que es aquí donde podemos intervenir. La policonsulta, como decía, diferentes médicos, diferentes especialidades, es el motor de la polifarmacia, ya que en el fondo estas múltiples consultas hace de que nadie tenga la visión completa de la medicación del paciente. A esto se suma también la prescripción inapropiada y la automedicación. Existen también factores socioeconómicos, como una baja escolaridad o un nivel socioeconómico bajo, que son factores de riesgo asociado y a menudo dificultan la comprensión de los regímenes de dosis complejos y el acceso a una atención coordinada. La forma efectiva y duradera en el fondo de poder quizás desmantelar esta red de factores de riesgo y de poder combatir la polifarmacia es a través de una valoración geriátrica integral, en donde el foco de esta valoración geriátrica no es solo el fármaco, sino ir a la raíz de los problemas subyacentes. Por ejemplo, un paciente con usuario de 8 fármacos que se cae y que está confundido, nos lleva a preguntarnos, ¿la caída es por la edad o es una RAM, por ejemplo, de un antihipertensivo que causa hipotensión? ¿Es la presencia de delirio o, por ejemplo, puede ser la RAM de una benzodiazepina? Así que es por esto que la valoración geriátrica integral nos obliga a mirar la nutrición, la cognición, el estado funcional y el entorno social, para poder identificar cuál de estos 8 fármacos, en el caso del ejemplo, está tratando un problema real y cuáles están causando, por ejemplo, un síndrome geriátrico. Continuando con la polifarmacia, debemos tener presente esta distinción. Si bien la polifarmacia se define por el número de fármacos,
la pregunta que debe guiar su práctica clínica es si esta polifarmacia es apropiada o inapropiada. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular que toma 5 fármacos, entre ellos un IECA, un betabloqueador, un diurético, espironolactona y un anticoagulante. Usando esos fármacos el paciente tiene polifarmacia, pero sería una polifarmacia apropiada si todos estos fármacos están indicados para su pronóstico y sus metas. Así que una polifarmacia es apropiada cuando cumple estos 4 criterios que van a definir en el fondo una buena indicación, que sería un objetivo terapéutico claro, en donde cada fármaco debe tener una meta definida, los objetivos se están logrando, es decir, si el fármaco no funciona debe suspenderse, la terapia debe estar optimizada, es decir, con la dosis correcta y un riesgo de reacciones adversas a medicamentos que sea mínimo, y también el paciente debe ser adherente a la terapia, entendiendo el esquema farmacológico y en el fondo administrar su medicación. Entonces, una polifarmacia inapropiada se definiría cuando el beneficio no es significativo o es superado por el riesgo. Esto puede ocurrir ya sea por falta de indicación, por ejemplo, un sedante que se haya quedado en el fondo como un uso crónico, que haya un alto riesgo de reacciones adversas a medicamentos, por ejemplo, una interacción entre citocromo, una duración inapropiada, el típico ejemplo del uso de inhibidores de la bomba de protones utilizados a largo plazo sin un motivo claro. En el fondo, la clave para determinar si es adecuado o no un fármaco es el pronóstico y las características individuales del paciente. Por ejemplo, el uso de un IDP a largo plazo puede ser tolerable en una persona mayor robusta, pero en una persona mayor frágil que ya tiene diagnóstico de osteoporosis, el riesgo de fractura se dispara. Por lo tanto, en este caso se podría considerar su uso es inapropiado. El riesgo de polifarmacia inapropiada es máximo en el paciente frágil. Podemos decir que es un problema bidireccional. A esto me refiero de que la fragilidad causa polifarmacia, ya que esta es el reflejo de la presencia de multimorbilidad que lleva casi automáticamente a un mayor número de medicamentos, y también la polifarmacia causa fragilidad. Esto es un círculo vicioso, como por ejemplo la polifarmacia inapropiada y la presencia de reacciones adversas a medicamentos aumentan el riesgo de caídas y el deterioro funcional, lo que va a exacerbar la fragilidad del paciente. Entonces, este círculo vicioso es la razón por la que debemos ser proactivos en la revisión de la medicación. Una vez que se identifica la fragilidad o un pronóstico ominoso, el enfoque terapéutico que vimos antes debe cambiar. Entonces, aquí nos preguntamos si, por ejemplo, tiene sentido darle una estatina cuyo beneficio se puede ver en 5 o 10 años a un paciente con un pronóstico de 6 a 12 meses. La respuesta es no. Por lo tanto, el objetivo principal se centra en el beneficio sintomático y la calidad de vida. Así que la revisión de la medicación debe centrarse en disminuir la carga de fármacos que no mejoran los síntomas y optimizar el manejo, por ejemplo, del dolor, de la disnea o de otros síntomas que realmente van a afectar el día a día. Para ayudarnos a tomar estas decisiones existen herramientas como el Stop Frail, que esta herramienta ejemplifica la filosofía de la desprescripción en el contexto paliativo. En el fondo nos indica a descontinuar fármacos en pacientes que cumplen criterios muy claros como patologías irreversibles en etapa terminal, mal pronóstico de supervivencia 1 año,
Entonces aquí la prioridad es el confort absoluto y los fármacos que son preventivos deben desaparecer. Bueno, y finalmente, por más que tengamos esta lista o estos criterios, las decisiones siempre deben ser individualizadas y deben incluir la toma de decisiones compartidas con el paciente o con el cuidador según corresponda. En esta diapositiva podemos en el fondo ejemplificar todos los principios de farmacocinética y farmacodinámica y el enfoque terapéutico que hemos revisado. Están estas reglas para prescribir en personas mayores, en donde las primeras 5 reglas se centran básicamente, entre comillas, en el diseño inicial de la terapia, en donde tenemos priorizar el tratamiento no farmacológico. Por ejemplo, si el paciente tiene insomnio, hay que preguntarnos si necesita terapia farmacológica o podemos manejarla con higiene del sueño. Así que siempre hay que agotar la vía no farmacológica. También utilizar la toma de decisiones compartidas, como mencioné anteriormente. Asegurar la indicación apropiada. Esto se enlaza con el enfoque terapéutico, ya que el fármaco debe tener un objetivo claro, debe tener una duración definida y ser consistente con la esperanza de vida del paciente. Si la meta es sintomática, no hay que prescribir fármacos preventivos. La regla también de empezar bajo, ir lento. Esto está aplicado directamente en el aumento de la sensibilidad y una disminución en la eliminación en la persona mayor. También utilizar el régimen terapéutico más simple, una vez al día. Es mejor que 3 veces al día, va a mejorar la adherencia y va a disminuir el riesgo de errores de medicación. Las reglas 6, 7 y 8 se centran en la vigilancia continua, por ejemplo, mantener la lista actualizada de medicamentos. Esto ya sea incluyendo los fármacos de venta libre, las medicinas alternativas, ya que son fuentes de interacción y de reacciones adversas a medicamentos. En cada visita hay que revisar los fármacos que utilizan nuestros pacientes, chequear interacciones, ver ajustes ya sea por función renal. Siempre preguntarnos si se necesita ajustar algún fármaco. También hay que ser explícitos para qué sirve cada fármaco y cuáles son los efectos adversos esperados para que el paciente o el cuidador los puedan detectar a tiempo. También hay que tener cuidado con la cascada de la prescripción. Hay que sospechar que todo síntoma nuevo es posiblemente una reacción adversa a un medicamento hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, también tener presente la desprescripción de algunos fármacos que no pueden suspenderse de golpe, ya que pueden causar síndrome de abstinencia o efectos de rebote. Así que la desprescripción gradual es tan importante como la prescripción inicial. Continuando con la revisión de las reacciones adversas a medicamentos, está definida por la OMS como una respuesta nociva e involuntaria a un fármaco. Esto se ha convertido en un problema de salud pública de primera magnitud. En la persona mayor, la reacción adversa a medicamentos es una de las principales causas de hospitalización y una de las causas más frecuentes de iatrogenia, ya que su definición incluye no solo las dosis normales, sino que también las reacciones que ocurren por errores, ya sea por mal uso o abuso del medicamento, lo que va a ampliar el campo de vigilancia. La pregunta es: ¿cuánto aumenta el riesgo de reacciones adversas con la polifarmacia? Se ha descrito de que si un paciente toma 5 más medicamentos al día, cerca del 50% experimentará al menos una reacción adversa. Si el paciente llega a utilizar 10 o más medicamentos, el riesgo se dispara a cerca del 100%. Es decir, prácticamente es una certeza de que el paciente está teniendo una reacción adversa. Así que esta correlación es la
razón por la que la polifarmacia es en sí misma un síndrome geriátrico de alto riesgo. Bueno, también surge la pregunta por qué la persona mayor es tan vulnerable a la aparición de estos efectos, y es por lo que vimos en la clase anterior, en donde está disminuida la capacidad para mantener la homeostasis, la reserva funcional está disminuida, el cuerpo tarda mucho más en recuperarse de un pequeño desequilibrio, por ejemplo. Existen cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Las personas mayores pueden acumular más fármacos y son más sensibles a sus efectos, lo que significa que, por ejemplo, una concentración de toxicidad se alcanza de forma más fácil. También hay que ser conscientes de que la persona mayor es a menudo excluido de los ensayos clínicos debido a su multimorbilidad. Por lo tanto, cuando se prescribe a una persona mayor polimedicada, estamos en un terreno donde la evidencia de seguridad en este contexto es limitada. Así que las reacciones adversas que vemos son a menudo sorpresas clínicas, por decirlo de alguna forma, que debemos identificar por nuestra cuenta. Bueno, para esto la literatura es clara. Los fármacos más peligrosos para las reacciones adversas a medicamentos son aquellos con margen terapéutico estrecho o aquellos que pueden afectar la hemostasia y el metabolismo. Por ejemplo, el uso de anticoagulantes o los hipoglicemiantes, ya sea como insulina, sulfonilureas, son los dos grupos principales que están asociados a riesgo, ya sea por riesgo de sangrado y por riesgo de hipoglicemia, siendo estas las causas de ingreso de hospitalizaciones por fármacos más comunes y también son las más evitables. Bueno, en el caso de los tipos de RAM más comunes que causan el ingreso a hospitalización, está la hemorragia causada por anticoagulantes, también por AINES. Bueno, recuerden que un AINE no solo causa sangrado directo, sino que también potencia el efecto del anticoagulante, como vimos en las interacciones. La presencia de hipoglicemia, que generalmente está causada por un hipoglicemiante, donde, por ejemplo, la dosis puede que no se ajustó a la disminución de ingesta del paciente o a la función renal. Otros riesgos que hay que buscar activamente son los efectos renales y neurológicos. Por ejemplo, una falla renal aguda es a menudo causada por la combinación de un AINE con un diurético o por la deshidratación inducida por diuréticos. Los psicotrópicos, ya sea como antipsicóticos o anticonvulsivantes, causan cambios en el estado mental, pueden causar delirio, sedación, lo que puede llevar a hospitalización porque el paciente en el fondo se vuelve inmanejable para la familia o se está cayendo constantemente. Bueno, la razón por qué una reacción adversa en la persona mayor es tan peligrosa es porque su presentación es atípica. Por ejemplo, en un adulto joven, un fármaco puede causar erupción cutánea o una náusea. En cambio, en una persona mayor, esta RAM puede imitar un síndrome geriátrico común. Por ejemplo, la presencia de efectos anticolinérgicos puede que no se presente solo como con una boca seca, sino como un episodio de delirio que puede ser quizás erróneamente diagnosticado como una demencia. Esto nos lleva igual a un tema que vamos a hablar más adelante, que es la cascada de la prescripción. Así que en el fondo nuestra regla de oro debe ser que todo síntoma nuevo en un paciente polimedicado puede ser una reacción adversa hasta que se demuestre lo contrario. Esto significa que ante un síntoma nuevo primero debemos suspender o ajustar el fármaco sospechoso antes de añadir uno nuevo. Hay unos pares de ejemplos, por ejemplo, la presencia de delirium. Hay que pensar en fármacos anticolinérgicos como antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos de primera generación.
presencia de psicotrópicos como benzodiazepinas, opioides, que estos fármacos cruzan la barrera hematoencefálica y desorganizan el sistema nervioso central. En el caso de caídas o hipotensión, hay que pensar en antihipertensivos, pueden ser antagonistas alfa 1, diuréticos y fármacos sedantes que causan hipotensión ortostática por la alteración del valor-receptor que vimos en la clase pasada. También otro ejemplo es la presencia de estreñimiento o de retención urinaria, donde son efectos anticolinérgicos o de depresión del tránsito. Así que en esto hay que pensar uso de fármacos anticolinérgicos, de opioides. En el caso de una insuficiencia renal aguda hay que pensar interacción de AINES con, por ejemplo, inhibidores del sistema renina-angiotensina IECA o ARA2. Esto es porque el AINE contrae la arteriola aferente y el IECA va a dilatar la arteriola eferente creando como un cizallamiento renal. Bueno, ya habíamos comentado que la polifarmacia es peligrosa debido a la aparición de interacciones que aumenta casi de forma exponencial por cada medicamento adicional. Las interacciones farmacocinéticas son las que ya habíamos revisado anteriormente, en donde un fármaco afecta lo que le hace a otro fármaco, por ejemplo en la absorción, distribución, metabolismo o eliminación. El mecanismo común de esto es la alteración de la enzima del citocromo P450, ya sea por inhibición o por inducción. Por ejemplo, si un fármaco inhibe la enzima que metaboliza a otro, la concentración de este segundo fármaco se va a disparar. Este tipo de interacción es la causa principal de toxicidad grave, especialmente en el hígado. También están las interacciones farmacodinámicas, que son más simples pero igual de peligrosas. Aquí un fármaco influye directamente en el efecto de otro fármaco sobre su receptor o su sistema, dando efectos aditivos, es decir, se suman, o antagónicos. Por ejemplo, algunas causas comunes de RAM que vimos en la diapositiva anterior es la combinación de opioides y de anticolinérgicos, en que ambos deprimen la motilidad intestinal. Entonces aquí el efecto sería aditivo y resulta en mayor estreñimiento y retención urinaria, que por ejemplo puede llevar a una impactación fecal. También está por ejemplo el uso de haloperidol y de macrólidos, en donde ambos fármacos prolongan el intervalo QTN, aumentando el riesgo de arritmias potencialmente fatales como la torsada de punta o ya sea por una muerte súbita. También, por ejemplo, el uso de diuréticos ahorradores de potasio más un IECA, ambos fármacos aumentan el potasio sérico, por lo tanto su efecto aditivo puede causar una hipercalemia que puede llevar a una arritmia peligrosa. Bueno, en esta tabla pueden ver otros ejemplos, para mencionar algunos. Como había mencionado, el uso, por ejemplo, de un IECA y del AINES, en donde, bueno, los IECAs son protectores cardíacos, pero los AINES disminuyen la tasa de filtración glomerular, por lo tanto, la combinación, especialmente en un riñón que ya tiene una velocidad de filtración disminuida por el envejecimiento, puede causar una disfunción renal aguda. La utilización de IECAs y ahorradores de potasio como las espironolactonas, que puede llevar a una hipercalemia. El uso de anticoagulantes orales como la ABK con los AINES puede hacer que el AINE añada un efecto farmacodinámico antiagregante y farmacocinético, ya que varios AINES pueden inhibir los citocromes que metabolizan el ABK. Por lo tanto, el efecto neto es un aumento del riesgo de sangrado gastrointestinal. También el uso de antidepresivos
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los AINES, puede también generar un riesgo de sangrado, ya que el ICRS afecta la función plaquetaria a través de la serotonina. Por lo tanto, al combinarlo con un AINE, el riesgo de sangrado gastrointestinal se incrementa notablemente. Así que, bueno, en este caso no se trata de una contraindicación, sino de que reconocer el riesgo y priorizar, por ejemplo, quizás la utilización de un inhibidor de bomba de protones en el caso de que el paciente tenga alto riesgo de sangrado. Bueno, también no todas las interacciones están relacionadas con un aumento del riesgo, sino que también pueden haber algunas fallas terapéuticas. Por ejemplo, el uso de tamoxifeno y de paroxetina, en donde la paroxetina es un inhibidor del citocromo 2D6 y el tamoxifeno necesita de este citocromo para volverse activo. Entonces, en este caso, la paroxetina va a bloquear la activación del tamoxifeno, lo que va a generar una falla en el tratamiento del cáncer. En el caso del valproato y los carbapenémicos, este antibiótico va a bloquear la conversión de un metabolito inactivo del valproato, por lo tanto puede existir una pérdida de la eficacia del anticonvulsivante y generando un mayor riesgo de convulsiones. Por otro lado, la no adherencia a la farmacoterapia es un problema de salud pública que está estrechamente asociado a la polifarmacia, ya que la complejidad de esta puede abrumar al paciente. Se estima que entre el 50 y el 80% de los pacientes con enfermedades crónicas no son adherentes a sus medicamentos. Además, esta no adherencia es un factor de mortalidad. Contribuye a las muertes por asma, aumenta el riesgo de muerte en diabetes casi en el 80% y casi cuadriplica la mortalidad después de un infarto agudo al miocardio. La falta de adherencia puede ser intencional. Por ejemplo, el paciente le tiene miedo a los efectos adversos o cree que el fármaco no funciona, como también puede ser no intencional, dada por olvidos, la presencia de problemas cognitivos o de barreras económicas. La principal barrera para nosotros es la complejidad. La falta de adherencia aumenta directamente con la complejidad del esquema del tratamiento. Por lo tanto, el riesgo de incumplimiento se dispara cuando el régimen de administración es más de 3 veces al día. Así que la responsabilidad como prescriptores es siempre intentar la máxima simplificación posible del régimen. Por ejemplo, una vez al día, 2 veces al día. Y bueno, la simplificación del esquema terapéutico es una forma de prevención de iatrogenias. Bueno, el incumplimiento también tiene consecuencias dobles. Por un lado tenemos inefectividad y por otro lado tenemos riesgo de toxicidad, en donde el paciente puede sobredosificarse por error al no recordar, por ejemplo, si se tomó la dosis, o puede sufrir las complicaciones crónicas de su enfermedad de base. Así que para ayudar en la adherencia debemos, ojalá, disminuir la carga de fármacos. Bueno, dejando de lado la discusión sobre la adherencia terapéutica, pasemos al concepto que podría ser la peor forma de iatrogenia en geriatría, que es la cascada de prescripción, en donde esto ocurre cuando un medicamento genera una reacción adversa a medicamentos y en lugar de identificar y suspender el fármaco culpable, se adiciona un nuevo fármaco para controlar los síntomas de esa rama, en donde este nuevo fármaco a su vez puede generar sus propias reacciones adversas, perpetuando el ciclo y exponiendo al paciente a más riesgo. La cascada de la prescripción es peligrosa porque se podría decir que es como un daño silencioso. Esta aumenta la polifarmacia, ya que el paciente suma fármacos que pueden ser innecesarios, aumenta el uso de medicamentos potencialmente inapropiados,
aumenta el riesgo de reacciones adversas a medicamentos e interacciones, aumenta la falta de adherencia, ya que el régimen se vuelve más complejo e inmanejable. Así que, bueno, la clave para detener la cascada de la prescripción es el diagnóstico diferencial. Así que ante un síntoma nuevo siempre hay que preguntarse si es la progresión de una enfermedad de base o es un efecto adverso. Bueno, como ejemplo, esta es una de las cascadas más frecuentes. Por ejemplo, un paciente inicia un antipsicótico, puede ser haloperidol, risperidona, para tratar agitación psicomotora asociada a un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, el antipsicótico va a bloquear los receptores de dopamina, y dada la mayor sensibilidad farmacodinámica en la persona mayor, esto puede causar parkinsonismo, reflejándose como rigidez, bradicinesia, temblor. Entonces, el médico va a malinterpretar estos síntomas como la aparición de la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, va a prescribir el uso de prolopa, que sería levodopa con carbidopa, para tratar esta supuesta enfermedad de Parkinson. Entonces, como resultado, vamos a tener que el paciente ahora va a estar con dos fármacos, con un antipsicótico y con la prolopa, aumentando los episodios de confusión, el riesgo de delirium, y no va a resolver el problema original, que era la agitación psicomotora. En este caso, la solución sería suspender el antipsicótico o cambiar a una dosis mínima de otro fármaco con menor efecto de dosis. Otro ejemplo que también es muy común en la atención primaria es que un paciente toma un AINE, por ejemplo ibuprofeno, de forma crónica para una osteoartritis. El AINE va a causar retención de sodio y de agua y va a aumentar la presión arterial, ya que va a haber un bloqueo de las prostaglandinas que mantienen la perfunción renal, y esto se va a reflejar como hipertensión. Por lo tanto, se va a prescribir, por ejemplo, un diurético tiacídico como antihipertensivo, en donde para una hipertensión que en el fondo fue inducida por el uso crónico de un AINE. En el caso del diurético tiacídico, esta tiene una RAM conocida, que es que causa hiperuricemia. Por lo tanto, aquí se puede diagnosticar la presencia de gota y prescribir alopurinol. Entonces, el resultado va a ser que, por ejemplo, un dolor de rodilla inicial manejado con un AINE va a terminar en el uso al final de 4 fármacos, que sería el AINE, el diurético tiacídico y el antihipertensivo. Bueno, ahí tendríamos 3 fármacos con temal. Todo esto de forma iatrogénica. Así que, bueno, estos ejemplos demuestran que la persona mayor va a tener estos riesgos exponenciales frente al uso de fármacos si no detenemos la cascada de prescripción en el primer paso. En relación a la cascada de prescripción, tenemos la prescripción considerada inapropiada, que es en esencia, como cualquier prescripción, que falla en la relación riesgo-beneficio y en la evidencia de su uso. No se trata solo del fármaco, sino de cómo se usa en un paciente en específico. Por ejemplo, prescribir un fármaco que sabemos que va a interaccionar con otro o que va a interaccionar con una enfermedad del paciente, esto es una falla en la vigilancia. También usar dosis estándar sin ajustar por función renal, o prescribir fármacos por años sin una revisión de la medicación, son fallas en el juicio clínico. También utilizar un fármaco que es caro y que causa más efecto adverso que una alternativa
más barata y más segura, también es una prescripción inapropiada por ineficiencia y por iatrogenia. Los medicamentos potencialmente inapropiados no son teóricos, sino que sus riesgos son el motor de la iatrogenia geriátrica, ya que la presencia de estos medicamentos potencialmente inapropiados está directamente asociada con mayor riesgo de reacciones adversas y riesgo de hospitalizaciones no programadas, que son costosas y perjudiciales para la funcionalidad del paciente. El impacto final va a ser una menor calidad de vida y, por supuesto, un aumento de la mortalidad. Lo importante de esto es que más de la mitad de los medicamentos potencialmente inapropiados son evitables, así que esto significa que como prescriptores tenemos el poder de reducir estas reacciones adversas solo evitando el uso de estos fármacos. Hemos visto entonces que la prescripción inapropiada es compleja, por lo tanto necesitamos métodos estandarizados para evaluarlos. Esto podemos dividirlo en dos categorías: los métodos explícitos y los métodos implícitos, en donde los métodos explícitos son listas de consensos de expertos que están basadas en evidencia, que crean listas estandarizadas de si utilizar este fármaco, no utilizar con precaución. Así que hay que pensar en ellas como listas de chequeo. Su gran ventaja es que son fáciles de usar, tienen alta reproducibilidad. Esto quiere decir que no importa quién la aplique, y requieren un bajo requerimiento de experticia inicial. Es por esto que son la primera línea de cribado en la práctica diaria. Dentro de los métodos explícitos tenemos los criterios de Beers y los criterios Stop-Start. Por otro lado, los métodos implícitos son más sofisticados, por decirlo de alguna forma, ya que requieren mayor experticia clínica porque se van a centrar en la individualización y en el contexto único del paciente. Por ejemplo, el índice de adecuación de la medicación, que hace 14 preguntas sobre cada fármaco, ya sea como está indicado, la dosis es correcta, es costo efectivo. Por lo tanto, un puntaje alto sugiere la presencia de un medicamento potencialmente inapropiado. Este método, como ventaja, tiene que es un método flexible y va a considerar el contexto puntual del paciente, pero su desventaja es que son subjetivos y pueden requerir mucho más tiempo de evaluación. En la práctica clínica, los métodos explícitos son la primera línea para la identificación de medicamentos potencialmente inapropiados. Se utilizan los criterios de Beers, los criterios Stop-Start para un cribado rápido y para asegurarnos de que no se prescriba algo que sea como obvio. Luego se utiliza el juicio clínico, que es implícito, para ver si la excepción se justifica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los criterios de Beers y Stop-Start nos van a decir qué buscar, y el juicio clínico nos va a decir por qué podríamos justificarlo o cómo podríamos desprescribirlo. Bueno, entonces, de las herramientas que mencioné y la que ha marcado el estándar mundial son los criterios de Beers, que son uno de los criterios explícitos más antiguos, que están desarrollados alrededor del año 1991 y han pasado por múltiples revisiones. La última es del año 2023. La función de esta lista es proporcionar como tal una lista de medicamentos potencialmente inapropiados y medicamentos a evitar en ciertas condiciones clínicas en una persona mayor. Esto nos va a dar la alerta inicial de que un medicamento está asociado a un riesgo desproporcionado en un paciente geriátrico, basándonos en la farmacocinética y en la farmacodinamia que vimos en la clase anterior.
Aquí los criterios clasifican los medicamentos según grupos terapéuticos, por ejemplo, antipsicóticos, benzodiazepina, anticolinérgico, y van a establecer 3 tipos de recomendaciones que va en el fondo a facilitar esta evaluación. Vamos a tener los fármacos a evitar en cualquier circunstancia, que son, entre comillas, fármacos prohibidos, que pueden tener un alto riesgo de efecto adverso y casi nunca se justifican, como por ejemplo es el uso de antihistamínicos de primera generación. Vamos a tener también fármacos a evitar en ciertas enfermedades. Aquí se enlaza los medicamentos potencialmente inapropiados con la interacción entre fármaco-enfermedad, en donde el fármaco es peligroso si el paciente tiene una condición específica, como por ejemplo el uso de antipsicóticos con alto efecto de DO en pacientes con enfermedad de Parkinson por el riesgo de efectos extrapiramidales. También tenemos otro punto, que son los fármacos a usar con precaución, que son aquellos cuyo riesgo puede ser tolerado si el beneficio es muy alto y no hay alternativa. En este caso tenemos el uso de ciertos antidepresivos. A pesar de su utilidad, los criterios de Beers tienen una limitación fundamental, que es que solo identifican medicamentos potencialmente inapropiados. Es decir, solo identifican la prescripción por exceso, es decir, lo que hay que suspender. Pero los criterios de Beers no nos van a mencionar si es que estamos omitiendo un medicamento. Por ejemplo, si el paciente tiene osteoporosis y no está tomando calcio y vitamina D, esto no va a salir explicitado en los criterios de Beers. Por lo tanto, para esto necesitamos complementarnos con otro tipo de herramientas. Bueno, la otra herramienta que les mencionaba, que de todas maneras nos permite hacer una revisión más integral, son los criterios Stop-Start, que también es una herramienta explícita, son de origen europeo y van, en el fondo, la gran ventaja de los criterios Stop-Start es que están organizados por sistemas fisiológicos, por ejemplo cardiovascular, renal, sistema nervioso central. Entonces esto nos va a obligar a pensar en la farmacología de forma integral, revisando cada sistema del paciente de forma organizada, en lugar de solo revisar el grupo terapéutico del fármaco. La primera parte de esta herramienta es los criterios STOP, que son criterios que van a identificar la prescripción inapropiada, es decir, por exceso, igual que los criterios de Beers. Los criterios STOP describen contextos clínicos específicos donde un fármaco es potencialmente inapropiado. Por ejemplo, prescribir un AINE en un paciente con insuficiencia renal. Esto nos va a dar una guía de cuándo y por qué debemos suspender este fármaco. Yo recomiendo utilizar los criterios STOP de forma complementaria a los criterios de Beers para asegurar de cubrir todos los posibles medicamentos potencialmente inapropiados. La segunda parte, y una parte muy importante para la calidad de la atención, es los criterios START, que son criterios que van a identificar las omisiones potenciales de prescripción. Esto es una forma de prescripción inapropiada por defecto. Ocurre cuando no se inicia un medicamento que está claramente indicado por evidencia. A menudo esto suele pasar por edadismo, ya que se asume de que una persona mayor no se va a beneficiar del uso del fármaco, o porque existe un miedo intrínseco a la presencia de polifarmacia. Los criterios START destacan dónde deben iniciar medicamentos basados en la evidencia de que probablemente van a brindar un beneficio significativo. Por ejemplo, en un paciente con fibrilación auricular y no está anticoagulado y no tiene contraindicaciones, estamos omitiendo un tratamiento. Así que bueno, en la práctica usamos los criterios STOP para la seguridad y los criterios START para la eficacia. Así que el paquete Stop-Start nos da el marco más completo para una revisión de la medicación, ya que aborda tanto los fármacos por exceso como por defecto.
Ahora, considerando algunos ejemplos respecto a farmacología aplicada en patologías más comunes, em, por ejemplo, la hipertensión, en el caso de el manejo de una persona mayor, em, la principal preocupación al usar antihipertensivo es el riesgo de hipotensión y la consecuente caída. Así que para esto es importante el lema de iniciar con dosis bajas, ya que esto es la aplicación directa de la farmacodinamia, ya que, como sabemos, la persona mayor tiene una mayor susceptibilidad y una disminución en la respuesta del valor receptor. Por ejemplo, si una persona mayor tiene una presión de 140/90 y le damos una dosis estándar de antihipertensivo, la presión puede caer de forma drástica a 100/60, sin que el organismo pueda compensar esto. Así que esto puede generar la presencia de hipotensión ortostática y por consecuencia una caída. Así que por eso es tener siempre en mente el criterio de start low y go slow. Otros fármacos que son potencialmente inapropiados por su perfil de riesgo es, por ejemplo, el nifedipino de liberación inmediata, en donde esta forma farmacéutica va a producir pics de concentración plasmática muy rápida que van a causar una hipotensión súbita. Por lo tanto, dado su riesgo, no está recomendado su uso en personas mayores. Otro ejemplo puede ser la doxazocina, que es un antagonista alfa-1, que va a bloquear la vasoconstricción periférica, lo que va a aumentar el riesgo de hipotensión ortostática y de caída en comparación de otras alternativas como la tamsulosina. Sin embargo, algo que hay que tener súper presente es que si existe un fármaco que tiene en su forma farmacéutica una matriz de liberación prolongada, como por ejemplo la tamsulosina o algunos beta bloqueadores, no se debe romper la matriz, triturar, abrir la cápsula, ya que esto va a provocar de que el fármaco se va a liberar de golpe y el perfil de seguridad va a cambiar totalmente y se va a aumentar el riesgo de efectos adversos como es la hipotensión. También, por ejemplo, los diuréticos tienen consideraciones especiales. Hay que evitar su uso en presencia de incontinencia urinaria si el paciente, por ejemplo, tiene nicturia. Si el paciente se levanta varias veces en la noche para orinar, vamos a tener mayor riesgo de caídas. También, por ejemplo, la utilización de diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida pueden favorecer la hiperuricemia. También pueden generar un efecto hipotensor potente en personas mayores. Otro ejemplo es el manejo de la diabetes en la persona mayor, en donde aquí la principal RAM no es la hiperglicemia, sino la hipoglucemia, que va a estar directamente relacionada con el aumento de la mortalidad y también con un declive cognitivo. Es por eso que el objetivo terapéutico de la hemoglobina glicosilada debe ser individualizado, debe ser más laxo y que esto depende del pronóstico y la fragilidad del paciente. Por ejemplo, una persona robusta se busca una hemoglobina glicosilada de 6,5, 7,5, pero un paciente frágil o con pronóstico limitado puede tener un objetivo más laxo, ya sea cercano a 8,5 o 9%. También la elección del fármaco es la clave. Las sulfonilureas como la glibenclamida no son recomendadas, ya que tienen alto riesgo de hipoglicemias sostenidas y prolongadas. Así que en su lugar se deben preferir fármacos con mecanismos euglicemiantes que no van a forzar la liberación de insulina, como la metformina, los inhibidores de DPP4 y SGLT2.
hay que recordar en este caso también que los insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, los SGLT2 son la única terapia aprobada que reduce mortalidad y hospitalizaciones. Otro ejemplo es la utilización de antidepresivos, en donde aquí el riesgo principal es la carga anticolinérgica que puede llevar a la presencia de caída o de efectos adversos anticolinérgicos. Los antidepresivos tricíclicos son medicamentos potencialmente inapropiados explícitos en los criterios de VIX, ya que son fuertemente anticolinérgicos y también al bloquear los receptores alfa 1 pueden generar hipotensión ortostática, en donde estos ambos mecanismos pueden llevar a la presencia de caídas. En este caso es crucial evaluar la carga anticolinérgica total de la terapia del paciente, en donde si el paciente, por ejemplo, tiene mayor riesgo de caídas, debemos elegir fármacos con perfil de seguridad más seguro, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, como sertralina y citalopram. Otra condición común en las personas mayores es la presencia de dolor crónico, en donde en el manejo del dolor el mensaje es categórico. Los criterios de BIRS y los criterios de STOP concuerdan en evitar el uso crónico de AINE en personas mayores, ya que el riesgo de una falla renal aguda, de sangrado gastrointestinal o descompensación cardíaca supera con creces cualquier beneficio a largo plazo. Así que su uso agudo no debe exceder de los 3 a 5 días. Como alternativas seguras tenemos el paracetamol y la dipirona, que estos no son AINES, ya que carecen de propiedad antiinflamatoria, son analgésicos centrales, por lo tanto son los fármacos preferidos para el dolor leve a moderado en la persona mayor debido a su menor riesgo farmacocinético farmacodinámico. La digoxina también es el ejemplo perfecto de un medicamento potencialmente inapropiado clásico debido a su estrecho margen terapéutico. En una persona mayor la dosis máxima es de 0,125 miligramos al día, y el objetivo terapéutico también es menor que una persona joven. Esto rondea de 0,5 a 0,9, y esto es que se debe a que la digoxina se acumula en una persona mayor. Esto se debe ya que hay por un lado hay una disminución del volumen de distribución, ya que hay menos agua y menos músculo, y también porque hay una disminución de la eliminación renal, ya que la eliminación de la digoxina es dependiente de la velocidad de filtración glomerular. Por lo tanto, ambos factores van a llevar a una acumulación y a la presencia de toxicidad. Dentro de las reacciones adversas que pueden manifestarse por toxicidad son alteraciones visuales, episodios de confusión o arritmias peligrosas. Otro ejemplo son los inhibidores de la bomba de protones. La regla principal aquí es evitar su uso innecesario y crónico. Su duración debe ser un curso corto, máximo 8 semanas, a menos que haya una indicación clara y crónica, por ejemplo, esófago de Barrett, enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria. Todo esto ya que su uso crónico conlleva riesgos severos. Hay mayor riesgo de fracturas porque hay una alteración de la absorción del calcio por el cambio de pH, lo que esto va a contribuir a la presencia de osteoporosis. También hay riesgo de infecciones, neumonía por aspiración, y también por la misma alteración del pH gástrico como barrera. También hay riesgo de Clostridium difficile por alteración del microbioma.
Eh, También pueden haber riesgos farmacocinéticos, como debido al cambio de pH, como pueden alterar la absorción de otros fármacos, pueden inducir interacciones mediante el citocromo 12-19. Un ejemplo de esto sería que reducen el uso de omeprazol, reduce la eficacia del clopidogrel, aumentando el riesgo de trombosis. Algo a considerar respecto a la desprescripción de inhibidores de la bomba de protones es que la suspensión abrupta de este tipo de fármacos puede causar un efecto rebote, generando una hipersecreción gástrica. Por lo tanto, si la indicación ya no existe, la desprescripción debe ser gradual. Esto puede ser alternar las dosis en días alternados por al menos 2 semanas para poder evitar este efecto rebote. Bueno, se ha mencionado anteriormente respecto a la presencia de carga anticolinérgica, en donde para ello existen diferentes escalas que nos van a ayudar a predecir el riesgo sedante y anticolinérgico total de la terapia. Una de estas escalas es la ACB, la Anticholinergic Burden Scale, en donde se va a otorgar un puntaje a cada fármaco, y un puntaje mayor o igual a 3 en la suma de todos los fármacos del paciente se va a asociar a un aumento significativo del riesgo de caídas y deterioro cognitivo. Esto nos va en el fondo recordar de que en la persona mayor el problema no es solo la utilización de un fármaco, sino la suma de efectos que van a sobrepasar la reserva del sistema. Esto igual también nos va a permitir reconocer los fármacos que tienen una carga anticolinérgica, incluso si no son anticolinérgicos puros, ya que se podría decir que a menudo están escondidos en otros grupos terapéuticos. Por ejemplo, antihistamínicos de primera generación, como la hidroxicina, la clorfenamina, que estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica de forma fácil y van a tener una mayor carga anticolinérgica y mayor sedación que los de segunda generación. También los antipsicóticos típicos tienen mayor carga anticolinérgica que los atípicos. Sin embargo, algunos atípicos como la olanzapina aún contribuyen a la carga anticolinérgica, por lo tanto debe considerarse. Relajantes musculares como ciclobenzaprina también tienen una alta exposición a carga anticolinérgica y son medicamentos potencialmente inapropiados por su riesgo de sedación y caídas. Antidepresivos como paroxetina, fluoxetina, si bien sabemos que los antitricíclicos no son los preferidos para las personas mayores, algunos ICRS como los que mencioné también tienen una carga anticolinérgica considerable que debe considerarse en la valoración general de la terapia. Anteriormente también había mencionado el uso de oxibutinina, en donde una alternativa es la utilización de trospio para la incontinencia urinaria. Esto se debe ya que el trospio es una amina cuaternaria, es decir, tiene una carga positiva en su molécula, en donde esta carga va a impedir que el fármaco atraviese la barrera hematoencefálica de forma eficiente. Por lo tanto, va a generar menos efectos adversos centrales como confusión, delirio, y va a seguir teniendo efecto en la vejiga. Ahora que tenemos todas las herramientas, la utilización de los criterios de Beers, la escala ACB, pasemos al proceso de revisión de la medicación, en donde el primer paso es la anamnesis farmacológica adecuada. Es crucial pesquisar todos los tratamientos, no solo lo que estén recetados. Esto incluye los fármacos de venta libre, que pueden haber, por ejemplo, AINES, entre medio, el uso de hierbas medicinales y también los suplementos alimenticios,
que pueden ser productos, son fuentes de interacciones entre citocromo, y también pueden haber ahí algunos medicamentos potencialmente inapropiados ocultos. También hay que evaluar la adherencia preguntando por la frecuencia real de uso y modificaciones del paciente. Pueden haber algunos pacientes que toman la mitad de la dosis o suspenden un fármaco por una reacción adversa que normalmente ellos no reportan. Y bueno, finalmente hay que clasificar los riesgos, si hay polifarmacia o no, si hay medicamentos potencialmente inapropiados, si hay interacciones conocidas, etc. También, como habíamos mencionado anteriormente, la persona mayor, la ventana terapéutica se estrecha, por lo tanto esto significa que la dosis efectiva puede que quizás esté muy cercana a una dosis tóxica. El mayor riesgo se debe a la acumulación y a la hipersensibilidad, que puede estar manifestada como interacciones entre fármaco-enfermedad y de reacciones adversas atípicas que pueden imitar síndromes geriátricos. El menor beneficio del uso de los fármacos se puede deber a la pérdida de reserva biológica y al tiempo de beneficio, en donde la terapia puede tardar más en tener efecto que la esperanza de vida del paciente. Por lo tanto, este balance estrecho nos obliga a justificar cada fármaco. También, para mejorar la adherencia, debemos ajustar los horarios de administración a la rutina del paciente, ya que el paciente no se va a adaptar al horario que se va a indicar. Hay que simplificar el régimen y, en el fondo, adaptar los horarios de dosis al día a día del paciente. En relación al uso de medicamentos homeopáticos y de hierbas medicinales, es importante clasificarlo. En el caso de los medicamentos homeopáticos, estos generalmente tienen un bajo riesgo de interacción, y si el paciente percibe un beneficio, ya sea por efecto placebo o apoya la adherencia, pueden mantenerse. En el caso de las hierbas, como por ejemplo la hierba de San Juan, pueden tener alto riesgo de interacción, así que estas deben ser evaluadas exhaustivamente. Llegando al paso final y podría decirse más valiente de la farmacología geriátrica, tenemos la desprescripción, la cual es un proceso planificado para simplificar las intervenciones con el objetivo de disminuir la polifarmacia y prevenir los medicamentos potencialmente inapropiados. Es importante saber qué recetar, cómo saber qué podemos suspender. La desprescripción ha demostrado ser efectiva, ayudando a reducir los reingresos hospitalarios. Así que, la desprescripción nunca es automática. Hay que considerar algunos factores esenciales, como las preferencias del paciente y los cuidadores, el pronóstico para determinar el enfoque terapéutico y el contexto, ya sea si es un contexto paliativo, un contexto agudo. Para realizar el proceso de desprescripción y que sea de una forma segura, hay que seguir un proceso metódico, que sería evaluar la terapia, definir los objetivos. Esto quiere decir si el fármaco sigue alineado con la meta, identificar problemas. Para esto, utilizar los criterios de BIR, criterios STOP, escalas ACB, para poder encontrar estos medicamentos potencialmente inapropiados, y también decidir cambios basados en el riesgo, ya que no necesariamente puede ser suspensión de la terapia, sino que podemos reducir dosis y, por último, implementar estas estrategias y monitorizar. La clave de la decisión está en el balance. Si el riesgo es mayor que el beneficio, hay que evaluar el enfoque terapéutico para poder guiar el retiro. Hay que tener en consideración que, una vez que decidimos retirar un fármaco, la manera de hacerlo es importantísima, ya que no todos los fármacos pueden suspenderse de golpe.
una suspensión abrupta solo se puede hacer cuando hay una reacción adversa grave y, por ejemplo, se compromete, hay un compromiso vital. El retiro gradual es el método más seguro, ya que se usa para evitar síntomas de abstinencia o de rebote. Esto generalmente con fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, o como benzodiazepina, antidepresivo, o también el uso de corticoides que deben retirarse de forma lenta para evitar la presencia de efectos adversos o la recurrencia aguda de la condición clínica inicial. Ya para ir cerrando la clase, otro punto a considerar es el ajuste de dosis, en donde este no es opcional, sino que es necesario debido a la fragilidad y a la menor reserva fisiológica y los cambios farmacocinéticos que vimos anteriormente. Para ello nos vamos a centrar en los 3 criterios principales que determinan si un paciente necesita una dosis menor. El criterio renal es el más importante. Esto está dado por el clearance de creatinina. Hay que recordar que la creatinina sérica por sí sola es un mal marcador ya debido a la sarcopenia de la persona mayor, ya que puede subestimar la falla renal. Es por eso que se usa la fórmula de Cockcroft-Gault, que es el estándar para el ajuste farmacológico, ya que dentro de su forma va a incorporar la edad y el peso del paciente. Existe un umbral que es en donde un clearance de creatinina o una velocidad de filtración glomerular estimada menor a 60 ml minuto generalmente requiere ajuste de dosis para fármacos que tengan eliminación renal. Por otro lado, tenemos el criterio hepático, que va a aplicar a fármacos altamente lipofílicos con extracción hepática. Aunque el hígado se reduce en su volumen debido al envejecimiento, solo se ajustan dosis formalmente si hay una enfermedad hepática significativa, y para ello se va a utilizar la clasificación de Child-Pugh como guía. Otro criterio es el ajuste por proteínas, por hipoalbuminemia, en donde esto va a ser crucial para fármacos de estrecho margen terapéutico y de alta unión a proteínas, generalmente sobre el 70%, como la fenitoína y el ácido valproico. Aquí lo que sucede es que si la albúmina está baja, la fracción de fármaco libre, es decir, el activo, va a aumentar. Por lo tanto, para estimar la toxicidad real, se requiere un modelo de concentración corregida para saber el nivel real del fármaco activo. Por ejemplo, si un paciente tiene bajo peso y albúmina baja, el riesgo de toxicidad neurológica es súper alto. Bueno, esa fue la segunda parte de la clase. Fue más intensa que la primera. Los dejo invitados, sí, que ante cualquier duda pueden enviarme un correo. Ahí les puedo responder. Y también les voy a dejar unos artículos que pueden complementar a lo que vimos en estas clases. Que estén bien.